Estimados amigos y amigas, sean bienvenidos al programa Cápsulas Psicoliterarias. Un saludo muy cordial desde Noruega, Asker, desde donde yo me encuentro. Voy a continuar en esta oportunidad desarrollando el programa sobre el poeta Edgar Allan Poe, vida y obra, ¿no? Que es lo que nos ocupa actualmente. En el primer video y en el anterior hablábamos de la relación que el poeta tiene con la muerte a partir de sus vivencias dramáticas, ¿no? En su primera infancia pierde a su madre cuando el poeta solo tenía 2 años, ¿no? En el programa anterior hablamos de su primer amor platónico, Helen, la madre de uno de sus compañeros de la escuela de quien el poeta se había enamorado locamente. Por otro lado, hablábamos de su viaje a Escocia y de lo simbólico que era para él y su familia, ¿no? El acercamiento que tiene con su padre adoptivo a partir de este viaje, su padre quien le cuenta pues su procedencia, quién era escocés, y le menciona que no había regresado por el tema de las guerras, ¿no? Y las guerras napoleónicas. Y hay que también poner atención a los acontecimientos históricos, todos esos acontecimientos históricos de la época, porque las ideas de la época tenían que ir en alguna medida definiendo la identidad intelectual y cultural del poeta, ya sea de manera directa o de manera indirecta, ¿no? Influenciado por ciertas referencias que el poeta tenía. Acordémonos que Estados Unidos de Norteamérica era una sociedad relativamente nueva, ¿no? Y su pelea por su independencia la había dado un siglo antes del nacimiento del poeta. Lo que estaba en juego en el momento en el tiempo del poeta es la disputa interna entre las potencias europeas y las ideas políticas y filosóficas que estaban detrás de esas guerras, ¿no? Pues hay que tomar en cuenta que había ocurrido pues antes de la guerra, en el momento en que el poeta era un infante, había ocurrido el gran movimiento intelectual político de la Revolución Francesa, ¿no? Que había impermeado casi que toda la política universal, ¿no? Había sido un apogeo con nuevas ideas. Eh, Francia era un referente, pero al final, pues como siempre en muchas ocasiones ha ocurrido en Europa con el tema de la sintomatología del nacionalismo, pues Napoleón pues termina reencarnando un proyecto que iba a terminar siendo en contra de los mismos ideales y principios de la Revolución Francesa, ¿no? Él se había convertido en el primer cónsul de Francia en 1799 gracias al golpe de Estado del 18 de Brumario, ¿no? Napoleón asumió el control de la política, que era muy caótica, ¿no? En esa época, en la Primera República Francesa. Entonces, ahí fue cuando él organizó un Estado francés financieramente estable, con una fuerte burocracia y un ejército extremadamente profesional. Y bueno, después de eso estalla la guerra, ¿no? Ya tenían ustedes a un Napoleón que en un inicio, pues que surge de aquel auge, de aquella idea de que se iba a derrocar a las monarquías europeas, ¿no? Y en nombre de eso es que Napoleón dice a expandirse, ¿no? Pero él se había convertido en una especie de emperador, ¿no? Entonces estaba repitiendo los mismos síntomas. Bueno, del lado británico había una flota al mando del almirante Nelson, ¿no? Que aplastó decisivamente la Armada Conjunta Franco-Española en la batalla de Trafalgar en octubre de 1805. Esa victoria aseguró el control británico de los mares e impidió una planeada invasión de Gran Bretaña, ¿no? O sea, Gran Bretaña en ese momento era un centro político que en alguna medida estaba resistiendo contra aquel gran poder que tenía Napoleón Bonaparte, ¿no? No les voy a dar de detalles de cómo la guerra termina, pues todos han escuchado hablar de esos acontecimientos. Aquí esto no es un programa de historia, por lo tanto no me voy a ir en los detalles, solo mencionar pues que las guerras napoleónicas finalizaron el 20 de noviembre de 1815 tras la derrota final de Napoleón en la batalla de Waterloo, ¿no? Y el segundo Tratado de París de 1815. Eh, Menciono esto de Inglaterra porque pues es ahí donde viene también cuando Inglaterra era una resistencia y era un poder, ¿no? Que en alguna medida
puede parar militarmente incluso a Napoleón, que nadie lo había logrado en ese momento. Bueno, al final terminan, Napoleón es derrotado por los rusos, ¿no? Pero antes de la caída, pues hay una posición política. Entonces, hay que entender, ¿verdad? Porque a partir de ese contexto se van forjando ciertas identidades. Fue esa realidad europea de las guerras napoleónicas la que iba a marcar a uno de los poetas que Allan Poe admiraba, ¿no? Era Lord Byron. Lord Byron, podríamos decir que fue un revolucionario y poeta del movimiento del romanticismo británico. Este viene a anteceder, digamos, la figura del poeta maldito. La figura del poeta maldito es algo, es una idea que también quiero hablar con ustedes en un futuro. Yo voy a ver si más adelante voy a desarrollar un programa que va a ser dedicado a los poetas malditos, ¿no? Porque hay ciertos criterios para identificar quiénes son. Bueno, hay un movimiento francés que tiene, digamos, ese nombre, una generación a quien se les atribuye ser los precursores o los representantes, ¿no? Hablamos de los poetas malditos, pero yo personalmente me atrevería, yo pues de mi propio criterio, me atrevería a poner al poeta Edgar Allan Poe como un poeta maldito. Después voy a explicar por qué. Ahorita pues hablemos más de la figura que había influenciado, ¿no? a Edgar Allan Poe, y era este poeta, ¿no? El Byron, ¿no? Tenía un gran talento poético, una personalidad, un atractivo físico y además también era un referente por ciertos escándalos, ¿no? Fue una celebridad de su época. Lo de los escándalos empezaron desde temprana edad y no fue su culpa. Cuando cumplió la edad de 9 años, su madre lo puso en manos de una joven institutriz, ¿no? Y enfermera escocesa, era una devota calvinista llamada Mary Gray. Esta lo inició en la lectura de la Biblia y también lo inició en el sexo, ¿no? Ya que en aquel entonces, pese a su corta edad, tuvo sus primeras relaciones sexuales con Mary. Bueno, esta mujer que tenía bueno, era muy religiosa, pero también parece que le gustaba las fiestas, llevó al niño, ¿no? A Byron a actividades donde él pudo ver a temprana edad fiestas con orgías y con el despilfarro, locuras totales, ¿no? Entonces él fue testigo de eso y seguramente pues el poeta aprendió desde pequeño y desde ahí pues se le conoció a él después por ser un tipo escandaloso con sus fiestas. Lord Byron tuvo un particular magnetismo personal, ¿no? Consiguió la reputación de no ser un tipo convencional por ser bastante excéntrico, como lo mencionábamos, polémico, ostentoso y controvertido. Muchos han atribuido sus capacidades extraordinarias a un trastorno bipolar, de hecho, también conocido como síndrome maníaco-depresivo. Siempre fue ácido y cruel, se inclinó por los desheredados, los marginados, los miserables, como los corsarios o los cosacos. Y para él todo lo demás era hipocresía, no la nobleza y esas sociedades altas. Para él, él tenía alergia a eso. Siempre defendió a los más débiles y a los oprimidos. Por esa razón fue que apoyó a España frente a la invasión napoleónica, ¿no? Y también a la independencia de las naciones suramericanas y por supuesto la libertad de su querida Grecia, que es donde muere, ¿no? En Grecia. Fue un gran admirador de Rousseau. Este poeta, pues, como pueden ver, Lord Byron tenía una dimensión política, que posiblemente también se la va a heredar al poeta Edgar Allan Poe. Lo vamos a ir viendo, pero a mí me parece que Edgar Allan Poe también tiene una dimensión política que valdría la pena, es muy interesante analizarla en su producción literaria, ¿no? Pero les voy a leer un poema aquí de Lord Byron, eh, para que vayamos familiarizándonos con esa estética que él tiene, ¿no? Y luego pues vayamos comparándola o viendo cómo influye al poeta que nos ocupa. Camina bella como la noche,
de climas despejados y cielos estrellados, y todo lo mejor de la oscuridad y de la luz se reúnen en su aspecto y en sus ojos, enriquecida así por esa tierna luz que el cielo niega al vulgar día. Una sombra de más, un rayo de menos, habría mermado la gracia sin nombre, que se agita en cada trenza de negro brillo o ilumina suavemente su rostro, donde pensamientos serenamente dulces expresan cuán pura, cuán adorable es su morada, y en esa mejilla y sobre esa frente son tan suaves, tan tranquilas y a la vez elocuentes las sonrisas que vencen, los tintes que brillan y hablan de días vividos en bondad, una mente en paz con todo, un corazón cuyo amor es inocente. Bueno, continuamos con lo que habíamos iniciado en la sesión anterior, que era la adolescencia del poeta, ¿no? Edgar Allan Poe. Habíamos dicho que después de la muerte de Helen hubo también un momento de tensión en la casa con su padre adoptivo. Y la cosa fue empeorando cuando el poeta se entera de que John Allan le era infiel a su esposa, ¿no? El poeta se posicionaba, por supuesto, con su madre adoptiva y la intentaba defender, pero lo que el poeta encontraba era un padre bastante hostil, quien le replicaba, no le hacía unos reproches con mayor agresividad, de tal forma que las discusiones ya no parecían de padre a hijo, sino de hombre a hombre, ¿no? Ya era como que una tensión, alta tensión. Allan ya estaba molesto de antemano porque Edgar no quería definir su carrera profesional, ¿no? Le reprochaba mucho su deseo de ser poeta. Pero entonces, en la primavera de 1825, aparece una niña de quien se enamora. Su nombre era Elmira Royster. Tenía 15 años, o sea, un año menos que él, ¿no? El poeta se estaba recuperando del dolor de la muerte de su Helen, pero entonces siente, con la llegada de la primavera, que su corazón vuelve a latir. Elmira lo encuentra y cruza palabras con el poeta. Ella le comenta que ha escuchado hablar de él. El poeta le pregunta si es algo bueno o malo, ¿no? Me enteré que cruzaste el río James con tu preceptor vigilándote desde una barca, ¿no? Le menciona. El poeta le comenta que Byron también había hecho algo parecido. Vean eso, ¿no? Porque es que se dice que el poeta nadó 8 kilómetros y cuando se puso en duda que lo había logrado, él se ofendió de modo que buscó testigos y les hizo firmar una declaración escrita, ¿no? Para que se la mostraran a quien no creyera lo que había hecho, ¿no? Porque era una hazaña, entonces eso había generado una especie de reputación en el poeta Allan Poe, ¿no? Todos comentaban eso, ¿no? Entonces la niña, cuando llega, es lo primero que habla con él y él se siente, pues, halagado, todo. Elmira se reía, ¿no? Del incidente. Era bonita, con unos enormes ojos oscuros, tirabuzones que marcaban el óvalo de su cara. A la pureza de su piel se añadían sus labios bellamente dibujados, ¿no? El poeta sintió un enorme deseo de casarse con ella, lo tenía claro. Su padre, en cambio, después de haberse vuelto rico por la herencia, se había hecho más histérico, exigente, frío y conflictivo. Elmira era para el poeta su oasis en el desierto, ¿no? Posiblemente parte también de su idea de amor platónico que él tenía era un poco el reflejo de sus crisis, ¿no? Como cuando pasó eso con Helen. Ese enamoramiento loco, inexplicable, de por qué, ¿no? Así de repentinamente de una mujer mayor, podía ser en alguna medida también el anhelo que el poeta tenía de su madre, ¿no? El acercamiento físico con una madre que quizás nunca tuvo. A pesar de que, pues sí, él sentía amor por su madre adoptiva, pero quizás no era lo mismo. Entonces, puede ser que un poco el enamoramiento que ocurre acá, aunque en esta oportunidad estamos hablando de una chica de la edad de él, ¿no? Un año menor que él. Y sin embargo, pues, también parece que el poeta va a tener una especie de amor platónico. Porque
Algo debió ocurrir por ahí, ¿no? Muy posiblemente la familia de Elmira era pudiente y con proyecciones económicas elevadas. Para esa época no era raro que los matrimonios se arreglaran entre familias, ¿no? Para afianzar el estatus o las relaciones comerciales. Edgar Allan Poe fue aceptado y enviado a una universidad, la nueva Universidad de Virginia, muy prestigiosa entonces. Esto fue en febrero de 1826. Aparentemente John Allan se preocupaba mucho por la educación de su hijo adoptivo, pero el poeta ya sentía que John Allan solo quería mantenerlo alejado de su familia. Edgar se encuentra en un nuevo escenario, con nuevas amistades. Para muchos quizás él era afortunado porque estaba entre medio de un centenar de estudiantes de familias nobles, herederos de las más excelsas fortunas virginianas, ¿no? Puede ser que este privilegio no era más que un enorme estrés y el inicio de una enorme decepción para el poeta, porque él en el fondo sabía que no tenía un padre que le respaldara sus pertenencias a esa alta sociedad. Por el contrario, sentía que su padre adoptivo le comenzaba a dar la espalda. La prueba era que el poeta no tenía nada en el bolsillo, ¿no? El poeta se aferró al recuerdo pasional de su amada, Elmira, a quien escribía poemas acalorados. En diciembre de 1826, ¿no? O sea, había pasado unos cuantos meses. John Allan había recibido una deuda del poeta que eran como $2.500. Y esta deuda venía de las apuestas, imagínense ustedes. ¿Ah? Y en esa época esa cantidad era bastante grande. John Allan, enfurecido, le grita al poeta y le dice que no volverá a la universidad. Había tenido notas excelentes, era un buen estudiante, pero el despilfarro, las fiestas escandalosas, en eso era muy parecido a Byron, no solo que Byron y él tenían realidades distintas. Su crisis era tan grande, el poeta había comprendido que sus días en esa casa quizás habían terminado. Pero por otro lado, esa crisis fue peor cuando se enteró que su amada Elmira había sido comprometida con un nuevo novio. Aquí podemos ver que ya pues estamos entendiendo cosas que el poeta tiene que vivir, ¿no? Estamos hablando de una sociedad clasista y que podríamos decir que no tiene importancia que los padres no sean biológicos, que no sé qué, pero cuando estamos viendo que es la economía la que está en juego, nos damos cuenta que ciertos valores de sociedades clasistas como la ha sido Estados Unidos de Norteamérica, van a tener una importancia más grande que el amor, ¿no? Entonces, el poeta va a ir descubriendo esta hipocresía social, va a ir sintiéndose un poco herido también y su decepción va a irse convirtiendo en una cuestión más profunda. Esto puede ir explicado, o sea, imagínense ustedes, cualquiera puede criticar, cuestionar que el poeta era un jugador empedernido, ¿no? Que se fue a gastar una cantidad de plata, pero pónganse ustedes a pensar, ustedes reciben plaza en una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, o digamos Europa, Inglaterra o cualquier lugar. Y ustedes están a la par de una gente que solamente, que viene de familia pudiente, ¿no? Y están ahí en medio de esa sociedad, alta sociedad. Y entonces, ¿cómo se va a dar la integración? ¿Cómo se va a dar las relaciones interpersonales? Yo creo que todas las personas necesitamos tener un sentido de pertenencia, necesitamos ser parte de algún grupo, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión que el poeta sintió que para poder ser parte de esa sociedad, pues él tenía que tener un poco de entradas, ¿no? Entonces, en esa desesperación, él apostó y pensó que iba a ganar, porque esa es la historia de la mayoría de los jugadores empedernidos que terminan perdiéndolo todo, ¿no? Y es que creen que, que cuando están gastando su dinero, ¿no? En los juegos, creen que ahí están en alguna medida encontrando una recompensa a corto o mediano plazo, creen que van a ganar, ¿no? Y eso no necesariamente se corresponde con la realidad. Entonces el poeta regresa con esa gran cuenta en una quiebra absoluta, el padre decepcionado
Y bueno, tenemos como resultado una de las crisis difíciles en la vida del poeta. En la siguiente semana pues vamos a seguir avanzando poco a poco. Siempre les he dicho que hay un cuento que les quiero leer, pero ese cuento lo vamos posponiendo porque van a ver ustedes que cuando yo les lea ese cuento, todo lo que estamos comentando acá, lo de su vida, la influencia de las diferentes personas, va a tener sentido en ese cuento. Ustedes van a leer ese cuento o van a escuchar ese cuento que se lo voy a leer acá y ustedes van a decir, el poeta se está vengando de todo lo que le ha pasado en su vida. Eso es un cuento larguísimo. Ahí vamos a ver el uso del recurso del teatro, por ejemplo. Vamos a ver detalles en ese cuento. No les hablo más de eso porque lo vamos posponiendo. Ese quizás será el cuento con el que vamos a ir finalizando este programa, ¿no? Más adelante les voy a desarrollar a otros escritores que iré pensando, ¿no? ¿Cuáles de mis escritores favoritos? Haré una lista y la voy a poner aquí para que lo vayamos desarrollando. Bueno, les agradezco mucho la participación porque de cualquier forma ustedes también están participando cuando están comentando, qué sé yo, ¿no? Dándome motivación para continuar con ese programa, ¿no? Eso me da un poco de esperanzas porque me da la impresión de que todavía hay gente, todavía hay grupos grandes, todavía hay un público que está interesado en ver cosas productivas, cosas cultivadoras, ¿no? Como es el interés por la literatura. Eso me alegra mucho, me da mucha esperanza a mí también. Nos seguimos viendo por acá. Que la pasen bien, que tengan un feliz fin de semana y nos vemos la siguiente semana. Continuaremos desarrollando a este poeta. Hasta pronto.